Lectura comprensiva, Proverbios 17. Amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, es un gran gozo el poder compartir con ustedes las verdades bíblicas. Les aseguro que Dios bendecirá sus vidas mediante el estudio de su palabra, por lo que les invito a que me acompañen en este deleitoso caminar bíblico, en el que estaremos recorriendo los 31.102 versículos de la Biblia. A más de estudiar diariamente la palabra conmigo, les invito a colaborar con esta obra, suscribiéndose al canal Nutrición Espiritual, dándole like para que YouTube lo difunda a personas que ni usted ni yo conocemos y compartiéndolo con todo el que le sea posible. Así como nosotros estamos siendo bendecidos, ellos también podrán ser bendecidos con las verdades que tornan para vida eterna. Hoy escudriñaremos a Proverbios 17. Mediante el método de lectura comprensiva, caminaremos sus 28 versículos, los cuales discurren sobre la conducta humana, comparaciones y lecciones morales. Veamos. Proverbios 17, verso 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Su comprensión es armonía hogareña con pocos bienes versus contiendas e intranquilidad en casa llena de provisiones. Amados, es mejor estar en paz, estar en armonía con recursos limitados que estar en zozobra, en contienda, en discordia, con abundancia de bienes. Porque, ¿qué es lo más importante? La paz, la concordia, el bienestar y el bien vivir con los demás y mayormente en el hogar. Porque cuando un hogar no tiene paz, cuando un hogar no tiene tranquilidad, aunque tenga muchos bienes, eso no va a traer ningún bienestar, porque cuando usted no puede disfrutar esos bienes, en vano los posee. Por eso es mejor una casa humilde, un hogar humilde, pero donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde haya armonía, donde haya amor y donde haya concordia, que un hogar que tenga abundancia, pero que carezca de todas estas cosas. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El siervo honesto y fiel reemplazará y heredará en lugar del hijo deshonesto e infiel. Hijo e hijo, y siempre será hijo, pero vemos que muchos hijos que no saben sobrellevar y no saben cuál es la actitud que deben tener con sus padres, que no saben cuidar lo que sus padres tienen. Muchas veces los padres prefieren desheredarlo y darle la parte de ello a esos siervos fieles. En nuestra cultura, en nuestra actualidad, eso no es muy fácil hacerlo, porque la herencia son derechos adquiridos que no se pierden tan fácilmente. Pero en la época o en la cultura donde se escribió la Biblia, el padre podía desheredar el hijo. Incluso hay leyes en la Biblia donde por esos actos que los hijos cometían, el padre lo desheredaba. Y esa herencia podía pasársela a un sirviente o a un hijo de un sirviente fiel, el cual adoptaba como hijo. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El crisol prueba la plata y el fuego purifica el oro, mas Jehová pesa y prueba los corazones. Estos metales son probados con fuego y son probados con crisol en el caso de la plata y en el caso del oro con el fuego. Pero a través de la prueba, a través de las vicisitudes, a través de tribulaciones, nosotros somos probados. Y muchas veces decimos, es que Dios quiere conocernos. No, no es para Dios conocerte, porque Dios ya nos conoce. Dios es todo sapiente, Dios lo conoce todas las cosas. Sino es para que nosotros crezcamos y nosotros mismos podamos conocernos y podamos entonces ir dejando todas esas cosas que a Dios no le agradan y podamos crecer en los caminos de Dios y podamos ser mejor persona.
Pero el método que Dios usa para probarnos son las pruebas, son las vicisitudes, son las dificultades. Y a través de esas pruebas, de esas vicisitudes y de esas dificultades, nosotros vamos avanzando. Porque no hay una forma más efectiva de hacer que el hombre crezca que el dolor. Aunque parezca duro escucharlo, pero lo que usted aprende con dolor jamás lo olvida. Y lo que a usted le cuesta lágrimas, lo que a usted le cuesta sufrimiento, usted lo aprende, pero lo aprende de una manera muy, pero muy profunda. Y siempre lo va a poner en práctica. Entonces, Dios usa ese método porque sabe que es un método totalmente eficaz, 1000 por 1000 eficaz. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Dice, el malo se complace con los dichos del inicuo, y el mentiroso se deleita con los dichos del destructor. Esto, amados hermanos, porque obviamente el malo se complace en su maldad, el malo se complace en hacer las cosas malas y se deleita con la planificación de los actos delictivos. Por eso vemos que se gozan, se ríen, se deleitan cuando están planificando el hacer el mal. Porque dice en otra parte de los proverbios que no duerme el malo, no duerme la persona que planifica hacer maldad sin haber hecho tropezar a alguien. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hacerle daño al pobre y el alegrarse del mal ajeno es afrenta a Jehová. Y el que tal hace, no piense que se va a quedar impune, porque Jehová mismo se encargará de darle su retribución. Cuando usted, en vez de ayudar al pobre, en vez de aliviarle su carga, usted lo que hace es que lo afrenta, usted lo que hace es que le agravia, que le hace más pesada esa carga. Obviamente usted está contrapirando de manera directa contra Jehová, porque dice la palabra que Jehová peleará por el pobre, que Jehová es el guardador del pobre, que Jehová es el refugio, que Jehová es el amparo del pobre. Y si Jehová es su amparo, si Jehová es su refugio, y usted entonces le está afrentando, usted le está deshonrando, obviamente usted se va a mirar frente a frente con quien es su guardador, con quien pelea por él. Así, amados amigos, hermanos y compañeros del camino, hay que tratar, hay que evitar por todos los medios de no hacer incomodar al que guarda, al que pelea por el pobre. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Tal y cual, los abuelos se deleitan con sus nietos y los hijos son las honras de los padres. Obviamente, lo que hacen las cosas de manera incorrecta es el inverso, son la deshonra. Los abuelos, a veces vemos estos abuelos que con los padres, con sus hijos, han sido bien fuertes, han usado correcciones bien difíciles, pero cuando llegan los nietos, todos se lo soportan, todos se ríen de todos sus chistes, porque ese es su gozo. Ya ellos hicieron el trabajo de crear, de criar, ya ellos hicieron el trabajo de corregir. Por eso los padres deben entender eso. Además de eso, que ya los abuelos, su fuerza y su energía no está para estar gritando ni para estar dando carrera atrás de muchachos, solo para que se los lleven, para reírse con ellos, para abrazarlos y para, como dice la palabra, que son sus coronas. Entonces, los padres deben saber que Dios le ha dado la responsabilidad de criarlo y de corregirlo y de inducirlo por el buen camino. Y cuando así lo hacen, entonces los hijos van a honrarle. Y vemos que los padres, entonces vamos a tener hijos de los cuales podamos ser orgullosos de ellos, podamos reírnos, podamos disfrutar de sus obras y de sus buenos caminos. Así que vamos a dejar que los abuelos lo disfruten como tal y nosotros como padres vamos a continuar con la obra y el deber de criar y de enderezar. Y eso a nosotros también nos va a traer honra, nos va a traer bienestar. Y luego cuando ya pasemos a ser abuelos, entonces también vamos a reírnos con nuestros nietos. Hablé de esta manera porque obviamente todavía yo no tengo nietos, tengo hijos, pero ya están empezando a darme honra.
La persona que ustedes escuchan leyendo al lado mío es mi hija más pequeña y ya dentro de 2 meses me va a entregar su primer diploma, apenas con 22 añitos. Entonces para mí es una honra, para mí es un deleite que ya mi niña se me va a graduar, nada más y nada menos que de psicóloga y prederecho. Gloria a Dios. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. La propagación de los dichos del necio lo afrentan y los dichos mentirosos distorsionan y turban al príncipe. Vemos, amados hermanos, que el que habla mentira y que el que se encarga de distorsionar las verdades, eso no conviene, no le conviene hablar de manera antilocuente, porque mientras más lo propaga, mientras más duro habla, más afrenta tendrá, porque obviamente sus obras son malas, sus dichos son deshonrosos. Y dice que al príncipe no le convienen los labios mentirosos porque lo va a hacer trastornar, lo va a hacer caer. Y el príncipe es tenido en estima, el príncipe es tenido como una persona a quien se debe admirar, a quien se debe seguir. Y cuando es inducido a la mentira, cuando es inducido a errar, entonces eso no le conviene. Por eso dice que el juntarse con mentirosos, que los labios mentirosos o estar siendo inducido por personas que le acarrean o lo hacen caer en error, eso no le conviene al príncipe. Esta es la verdad o la comprensión de este versículo 7. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Abundante riqueza obtiene el que le practica el soborno, pero a la postre esta riqueza no le serán de provecho. Vemos que cuando el que o los que practican el soborno están en su práctica, obviamente obtienen riqueza, obtienen beneficio, porque por eso lo practican. El soborno no es más que el pervertir o distorsionar las cosas para que hacerla de una manera incorrecta. Algo que debe costar $1,000, entonces usted soborna, pero obviamente si usted dio $200 para que le den ese trabajo para conseguir esos $1,000, es porque usted le va a sacar 2,000. Entonces eso a alguien va a afectar. Y en el momento que usted está ejerciendo, está haciendo esa mala práctica, usted se va a beneficiar de sus réditos, de los que usted va a obtener como beneficio de esa práctica. Pero a la postre, estas riquezas no son de provecho porque lo ajeno, como dice la máxima, llora por sus dueños. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Esto es tal cual, amados hermanos. Cuando usted, por no denunciar, por no decir o por no enfrentar a alguien que usted ve que está cometiendo y que está haciendo el mal delante de usted, entonces usted se hace cómplice. Obviamente hay pasos para actuar. Usted primeramente debe de llamar a la persona que usted ve que está cometiendo ese mal y debe hacerle entender que lo que está haciendo es incorrecto. Pero si esa persona continúa, usted tiene que advertirle que usted no va a ser cómplice de su mal. Y si aún así esa persona continúa haciendo ese mal, entonces usted debe de dar un paso más. Pero ¿qué sucede? Esa persona que está haciendo ese mal, él lo considera a usted como amigo. Porque obviamente usted tiene que entender que cuando una persona le está afectando a usted su moral, le está afectando a usted su condición, esa persona no lo considera a usted como amigo. Pero entonces usted por miedo de no perder la mitad, de no perder el favor de esa persona, entonces usted se atiene de denunciarlo y cuando lo hace, cuando publica ese mal, entonces usted va a perder esa mitad. Hay que sopesar. ¿Qué prefiere usted? Ser contaminado, ser incluido dentro de esa maldad, de ese pecado, o a tener esa mitad que al final no es una mitad, al final es una falsedad. Entonces debemos de actuar con claridad con esto porque obviamente no conviene usted dejarse involucrar
en el pecado de nadie. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Vemos ahora el versículo 10 y dice, la reprensión es aprovechada por el entendido. Verso, el castigo no surte efecto en el necio. El entendido, amados hermanos y amigos, cuando usted lo reprende, cuando usted lo enfrenta, y mire que esto viene a conectar con el versículo que acabamos de descifrar anteriormente. El entendido, cuando usted lo amonesta, cuando usted lo enfrenta y él entiende que usted le está haciendo una corrección correcta, se aparta del mal y obviamente corrige su mal actuar. Pero el necio, no nada más que usted lo enfrente, que usted lo corrija, usted le puede le dar latigazo, lo puede castigar y como quiera no le va a surtir ningún efecto porque ya está curtido en su necedad. Y como siempre he dicho, el necio no es que le hace falta quien le diga las cosas como hacerla. El necio no es aquel que hace necedad porque no conoce otra forma de hacer las cosas, sino porque está curtido, porque es una persona porfiada, porque aunque sabe cómo hacer las cosas, él se empeña en hacerla de la manera incorrecta. Y por eso es que necio, porque la necedad no es otra cosa que continuar, que ser obstinado e insistente en hacer las cosas de manera incorrecta. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. El de proceder soberbio corre tras el mal, pero a él le perseguirá el mensajero cruel y le alcanzará. Obviamente es rebelde el que se procura hacer el mal, y aquí en esta palabra rebelde es aquel que se rebela en contra de lo bueno y procura y corre tras el mal. Entonces cuando él corre tras el mal, cuando él se obstina en hacer las cosas malas, la consecuencia de ese obrar le va a alcanzar, le van a pasar facturas, como decimos. Entonces, cuando usted de manera continua está actuando de manera incorrecta, obviamente la consecuencia o todo lo que le va a venir es el fruto de lo que usted sembró. Porque cuando usted siembra algo, usted va a cosechar lo que sembró. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra arroz, no va a cosechar trigo. Si usted siembra arroz, va a cosechar arroz. Si usted siembra maíz, no crea que va a cosechar frijoles. No, si usted siembra maíz, va a cosechar maíz. Entonces, si usted siembra el mal, si usted se empeña en hacer el mal, obviamente usted va a cosechar el mal. Por eso dice que cuando usted siembra viento, va a cosechar tempestad. ¿Y por qué cuando usted siembra viento cosecha tempestad? Porque usted siembra una semilla y obviamente va a cosechar al doble o al triple. Usted siembra un quintal o una libra y usted va a cosechar de manera alterada. Entonces cuando usted siembra un poquito de mal, usted va a cosechar mucho, mucho, mucho mal. Entonces tengamos en cuenta porque esto es muy peligroso. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Dice que una osa a la cual han quitado sus crías es menos ofensiva que un hombre falto de razonamiento. Amados, a la osa usted tiene cómo esquivarla. A la osa usted tiene la forma de librarse de ella. Pero cuando una persona se empeña en hacer maldad, cuando una persona no razona y no es capaz de entender que sus caminos son malos y que sus obras van destinadas al mal y que todo lo que está haciendo le va a destruir a él mismo y va a destruir a la persona que están a su alrededor, eso es peligroso, porque cuando una persona es obstinada, no razona, no ve, no entiende, no hay forma de usted hacerle cambiar. Por eso dice que es mejor encontrarse con una osa, porque obviamente el animal usted le da un golpe, el animal usted tiene la forma de someterlo, pero a una persona obstinada, a una persona que ha perdido el razonamiento, que ha perdido el norte, es difícil de usted hacerle encaminar, de usted domesticarla y de usted hacerla corregir sus malos caminos. Por eso es que
esta metáfora habla claramente de que es mejor una osa, de que es mejor un animal, una fiera silvestre, una fiera salvaje, que un hombre sin razonamiento. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que paga con el mal a quien le has hecho bien, el mal lo perseguirá y alcanzará su casa. Porque dice la palabra en otros lugares que no haga daño al que vive de manera confiada contigo, que no le traicione, que no le hiera, que no lo deshonre haciéndole el mal. Porque cuando una persona pone su corazón, cuando una persona está confiada en ti, el dolor que va a recibir cuando usted le hace daño es cruel. A más de eso, que es contraproducente que una persona haciéndole bien, que una persona portándose de manera correcta con usted, entonces usted venga a pagarle mal. Eso duele mucho, porque no se espera tal conducta, no se espera tal contradicción en el accionar de una persona que se supone que es racional, porque esto corresponde a los animales que son irracionales, pero una persona que tiene la capacidad de razonar, no es posible que usted haciéndole el bien, que usted tratándole de manera delicada y de manera cortés, le sea de cortés, le sea infiel, le sea malo. Y por eso dice aquí la palabra que no solamente el mal le alcanzará a él, sino que va a perseguir a su generación, va a perseguir a su casa. Algo totalmente fuerte, pero obviamente son las consecuencias de sembrar el mal, porque como acabé de decir, cuando usted siembra una semilla de mal, usted va a cosechar mal en abundancia. Entonces cuando usted está haciendo malo, cuando usted está dando mal por bien, obviamente ese mal que usted está dando se va a reproducir y le va a alcanzar y va a hacer tanto que va a contaminar aún a lo suyo, va a contaminar y va a llegar a su casa. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? El costo para obtener sabiduría puede ser alto o bajo. Aún así, el falto de entendimiento no lo adquirirá. Esto, amados hermanos, lo que quiere decir que no importa que sea cara o no importa que sea barata, como quiera, el necio, el falto de entendimiento no lo va a conseguir. Vamos a decir que el obtener una carrera, que el ser instruido cuesta, pero aunque usted se la regale al necio, no, él no está en eso. Muchas veces se pueden conseguir becas, usted le puede decir, ponerle todas las facilidades, ponérselas cómodas, pero cuando una persona es necia, de cualquier manera, como quiera que usted lo acomode, como quiera que usted lo quiera entender, no importa la vuelta que usted le dé para que él entre, para que se acomode y para que cambie su actitud y para que cambie su proceder, es que es necio y no lo quiere, no lo desea. Y como no lo desea, no importa que el sacrificio sea poco o que sea mucho, es que él no está en eso. Y como no está en eso, el precio no es lo que va a importar, no es lo que va a primar. Puede ser gratis, puede ser costosa, puede ser regalada, puede ser con todas las facilidades el alcanzar esa sabiduría, pero él no va a optar por ella, porque es que no está interesado. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El amor del amigo es firme, no es circunstancial. Un amigo es como un hermano en momentos de dificultades. Amados, esto es tan cierto que tenemos una historia bíblica que nos conmueve cuando la leemos, que es en el caso de Jonatán y David. Dice cuando David estaba endechando la muerte de Jonatán, dice que su amor le fue más dulce que el amor de las mujeres. Pero ¿qué fue lo que el rey David dijo? No que quiso decir, sino que dijo, lo que obviamente en la historia está ya escrito. Jonatán era nada más y nada menos que el hijo del rey Saúl, y como hijo del rey era el heredero del trono. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Significa esto que Jonatán, al ser el primogénito de Saúl, era el heredero al trono y iba a ser nada más y nada menos que el segundo rey de Israel. Sin embargo,
el amor y la amistad era tan profunda con el rey David que él optó o prefirió tener en poco el reinado y serle fiel a su amigo David. Y le dijo cuando lo fue a despedir: yo sé que tú vas a reinar. Oiga bien, qué altura, qué fidelidad. Fue capaz de descubrir y de proteger a David y decirle: vete, porque realmente mi padre está decidido a matarte, ya me di cuenta. Y lo abrazó y lloró. Lloraron ambos. Pero dice que cuando Jonatán lo estaba despidiendo, le dijo: yo sé que tú vas a reinar sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Óigame, de quien iba a ser el reino, se puso como segundo. ¿Y qué podía David ofrecerle? David no podía ofrecerle nada porque ya Jonatán lo tenía todo. Por tener tan poco, tenía el reinado asegurado ya. Sin embargo, David era un hijo de Isaí, de una familia humilde, de una familia pobre, es decir, que no tenía bienes, no tenía recursos, no tenía nada que ofrecerle. Lo único que tenía que ofrecerle era una amistad sincera y pura, y que obviamente reconocía que era el ungido de Dios. Aquí vemos lo profundo, lo grandioso que es una amistad verdadera. Porque en el momento que David lo necesitaba, en el momento que David necesitaba ser confortado, él lo confortó. Y esto está escrito en la palabra, y cada vez que esa historia se le conmueve, porque realmente yo no creo que nadie pueda sobrepasar una amistad, o que nadie pueda dar más como amigo que lo que dio Jonatán. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Dijo: la falta de precaución al momento de ser fiador de un amigo es considerada como insensatez y negligencia. Claro, usted cuando va a ser fiador de un amigo, no es que no se puede ser fiador, sino es que hay que ser precavido. Hay que ver por qué, cuáles son las razones, cuáles son las consecuencias, a quién usted le va a ser fiador. Hay que cuidarse de no cometer esos errores, porque inclusive esos errores vienen a separar la amistad, porque cuando entonces la persona a quien usted le es fiador y esa persona no tiene la capacidad o no puede cumplir a cabalidad, entonces eso trae situaciones. Y cuando usted sea fiador, entonces usted tiene que estar dispuesto a, si esa persona no puede acudir usted, porque eso es lo que significa un fiador. Usted entrar en la falta, a cubrir la falta de otro. Me pasó en una ocasión algo que tuve que ser el fiador a una persona, y cuando esa persona no pudo, me llamaron, y obviamente yo llamé a esa persona y le pregunté que si no estaba en capacidad de continuar con el cumplimiento de sus deberes. Y le dice saber: no estoy molesto, sino que yo fui fiador, y como fiador yo sé cuál es mi responsabilidad y debo entrar por ti. Si tú no estás en capacidad de cumplir, entonces entro yo. Entonces tenemos que tener esto muy claro. Cuando usted vaya a ser fiador, usted tiene que estar consciente que a falta de esa persona entra usted. Y si a usted le toca entrar, no se tiene que sentir molesto, ni romper esa amistad, ni destruir esa relación, sino obviamente hacer lo que usted, cuando iba a firmar o cuando se comprometió a ser fiador, se comprometió, que era a falta de esa persona, entonces cubrir usted. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que es propenso a discusiones estériles corre tras las transgresiones. El que entrega más de la capacidad entra en ruina. Es decir, cuando usted ama la disputa, cuando usted le ama estar discutiendo, cuando usted ama estar porfiando, entonces usted va a entrar en transgresiones, porque la discusión empieza de una forma, pero termina en otra. Usted empieza de discusión en discusión, y obviamente eso se va alterando, los ánimos se van caldeando, y entonces usted va a entrar en transgresión. Hay que cuidarse de entrar en disputas, de entrar en discusiones estériles, de entrar en esas cosas que muchas veces no convienen. No es lo mismo un análisis, no es lo mismo usted estar analizando con alguien algo que realmente tenga la pena hacerlo, que usted entrar en disputa en situaciones difíciles. Y dice que el que abre, o que el que da más
de lo que tiene, y que el que no es medido en el momento de entregar, entonces su casa va a venir a ruina, va a caer en ruina porque se va a entregar más de la capacidad que usted tenía para entregar. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El de corazón malvado no puede pensar en el bien, y todo el que propaga la maldad con su boca en ella caerá. Dice la palabra aquí, la verdad de este versículo es que el que tiene el corazón malo, que el que tiene el corazón entenebrecido, del que tiene el corazón dañado, del que tiene raíz de amargura, obviamente no puede pensar bien, porque el mismo Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que lo que contamina no es lo que usted se come, sino las malas cosas que salen desde dentro de su corazón, las disensiones, los pleitos, la ira, la contienda. Entonces, cuando una persona tiene el corazón malo, obviamente no puede pensar en el bien, y todo lo que va a vertir desde dentro es el mal. Por eso dice que todo lo que va a propagar su boca es el mal, y que obviamente ese mal le va a alcanzar. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El progenitor o los progenitores del insensato y del necio tendrán tristeza, desvelo, deshonra y demás clases de calamidades. Los padres o los progenitores del transgresor, del necio, del que vive haciendo el mal, no van a tener honra, todo lo contrario. Lo que van a tener desvelo, deshonra, lo que van a tener calamidades, porque esa persona, sus males y sus actuaciones van a acarrear y van a alcanzar a sus progenitores. Y las personas van a decir de quién es hijo, quién lo crió, cómo vivió en su casa. Y usted de una manera u otra va a tocar. Por lo que yo le insto a los padres a ser responsables. Ahí, como dice la palabra, ahora que hay tiempo, cuando el joven esté en su casa, cuando el niño está todavía en edad de que usted le corrija, haga su parte, corríjalo, instrúyalo de manera correcta, trate de enderezarlo. Cuando usted le castiga o cuando usted le aplica, como dice la palabra, corrígelo con vara, porque si usted no lo corrige con vara hoy, entonces la policía mañana lo va a corregir con macanazo, lo va a corregir con golpe, lo va a corregir esposándolo, y usted va entonces a caer en la deshonra de ser considerado un padre que no supo enderezar sus hijos, que no supo crear sus casas y que no supo tener su casa en orden. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto lo vemos, amados hermanos, en el Proverbio 15:13. Dice, veamos este proverbio en otro contexto. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. En ambos el mensaje es sobre la actitud que debemos tener sin importar la circunstancia que estemos enfrentando. Nos indica que el buen ánimo se convertirá en el remedio versus el mal ánimo se convertirá en carcoma destructora y contaminadora de nuestra energía. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Esta advertencia sobre el soborno es mencionada también en el 15:27. Esto nos indica el interés mostrado por el proverbista en procura de que no sigamos de este mal, de que nos apartemos de este mal proceder, si es que lo estamos haciendo, y que de que advirtamos y corrijamos y amonestemos a aquellos que lo estén haciendo y de lo cual nosotros tengamos conocimiento. Aquí nos dice claramente que cualquiera que cae en esta práctica de soborno, obviamente esta práctica no le va a traer el bien. Dice el impío, y para romper la justicia es que se hace el soborno. Por lo demás, está a decir que no somos impíos, sino practicantes de la justicia. Por lo que nosotros este mal
o esta advertencia o este conocimiento que hace el proverbista es para aportar a aquellos que están cayendo en este terrible mal. Ya hemos hablado muchas veces del soborno. El soborno, sus consecuencias y sus lastres son muchos, porque al principio podríamos decir o se podría ver como algo sencillo, y de hecho ya en la sociedad se ha prácticamente normalizado el soborno, porque obviamente donde quiera que usted va y donde quiera que usted se cuesta, esa práctica es muy pero muy abundante, mayormente en los países donde las instituciones son un poco débiles. Pero tenemos que ser advertidos porque esta práctica Dios la aborrece. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El semblante del entendido vislumbra sabiduría, verso en las miradas del necio se vislumbra perplejidad y confusión. Cuando usted mira el rostro de una persona sabia, de una persona entendida, de una persona que está en su cabal, esa mirada trae seguridad, trae certeza, trae tranquilidad, trae paz, porque es una persona que obviamente su corazón y todas sus actitudes reflejan lo que es. Una persona entendida, una persona que camina en el bien y una persona que sus pensamientos están siempre alineados con hacer el bien. Pero el malo, como su corazón lo que mira es el mal, y obviamente la lámpara del corazón son los ojos, es decir, la ventana por donde usted mira el corazón son los ojos. Cuando en esa mirada usted va a ver lo que hay en su corazón y usted ve que tiene su mirada perdida, tiene su mirada perpleja, es una persona que no le puede mirar a la cara, no le puede mirar fijamente. Usted está hablando con él y usted le ve el rostro en el suelo o para un lado o mirando para arriba y todo el tiempo moviendo su cabeza, esquivándole, porque sus miradas dicen lo que es. El hijo del necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Una vez más, el proverbista habla del mismo tema, solo que con distinta perspectiva. Aquí nos habla de la enorme pesadumbre del padre y de la amargura de la madre del necio, porque el necio no le va a traer bienestar, no le va a hacer gozar de una buena noticia, no le va a hacer disfrutar de que le ascendieron en el trabajo o de que tuvo un comportamiento digno de ser alabado por sus compañeros, por sus conciudadanos. Todo lo contrario, lo que va a vivir recibiendo malas noticias y va a vivir recibiendo llamadas de apesumbramiento. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Es contraproducente e infame el condenar al justo y maltratar a los que con nobleza proceden correctamente. Claro, no solamente que se condene, sino que encima de eso se justifica la maldad y entonces se castiga la bondad. Es decir, el doble mal es algo infame, es algo oprobioso, porque, ok, no alaba el bien, pero entonces usted no alaba el bien, pero sino que lo condena. Y aparte de condenar ese bien, entonces exalta el mal. Es algo doblemente condenable, es algo doblemente infame, es algo doblemente repugnante, que usted condene la buena actitud y alabe el mal proceder. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Es considerado sabio todo el que piensa antes de opinar, prudente y entendido el que razona antes de actuar. Esta es una gran verdad. ¿Cómo usted conoce que una persona es una persona sabia, es una persona entendida? Por su manera de pensar, por su manera de hablar, por su manera de expresarse. ¿Y cómo usted puede evaluar o puede calificar sus actos? Cuando esa persona actúa pensadamente, cuando esa persona actúa de manera correcta, cuando esa persona
todo lo que hace, todas sus actuaciones son razonadas, son sopesadas y son antes de ejecutarla valorada. Entonces, esa persona siempre va a tener el reconocimiento de los demás porque obviamente se ocupó de pensar, de meditar y de asegurarse que sus actitudes y sus pensamientos sean en lo correcto. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La prudencia al hablar es tal que aun el necio permanece oculto al callar, y es virtud del prudente saber callar. Esta es una gran verdad porque usted no va a conocer el necio si no habla. Es decir, que cuando el necio se mantiene callado, se mantiene en silencio, está en el grupo de los demás. Y muchas veces en esa reunión todos son considerados sabios. Y cuando usted está contando la persona que están ahí, usted va a contar el necio dentro de los sabios. Pero ¿por qué usted lo va a contar dentro de los sabios? Porque no ha hablado. Entonces, como no ha hablado, se mantiene oculta su necedad. Por eso dice que el callar es altamente un poder de sabiduría. Y cuando el necio le han amarrado la boca o cuando no lo han dejado hablar, es encontrado entre los sabios. No es porque él ha querido callar, sino porque no le han dado la oportunidad de hablar. Y como no le han dado la oportunidad de hablar, y no ha manifestado su necedad. Entonces, es una virtud en el hombre sabio, es una virtud de la persona que son entendidos, saber hablar, saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Porque hay momentos de que las palabras no son necesarias. Hay momentos en los cuales usted debe de callar y dejar que ese silencio hable de manera elocuente por usted. ¿Y cómo el silencio habla de manera elocuente? Bueno, porque los hechos están ahí, los hechos son evidentes y cuando los hechos son evidentes, las palabras no son necesarias. Entonces en ese momento, si usted habla, lo que hace es que lo daña. Deje que los hechos hablen por usted y es un momento entonces donde usted debe callar. Pero hay el momento entonces del prudente hablar, es cuando los hechos usted tiene que explicarlo, tiene que manifestarlo, tiene que expresarlo, porque no están presentes, no son evidentes. Entonces es un momento de hablar. Ahí es que usted debe saber hablar y de saber callar. Hablar cuando sea necesario, callar cuando el momento no lo amerite. Entonces por eso dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio, porque no ha expresado, no ha dado a entender, no se ha descubierto. Bendito sea el nombre de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hacia adelante con Cristo. Lo espero en nuestra próxima entrega de Proverbios 18.